del sermón el día de hoy es esforzándonos según su poder. Esforzándonos según su poder. Y vamos a estar en Colosenses 1, 24 al 29. Acompáñenme a leer esta porción de las Escrituras. Dice Pablo: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. El pastor R.C. Sproul dijo alguna vez que el ministerio del Evangelio es algo glorioso. Pero no necesitamos ser apóstoles, ni reformadores, ni predicadores para llevarlo a cabo. Todos estamos llamados al ministerio de la palabra. Y él cuenta esta historia. Hace algunos años una mujer en África se convirtió al cristianismo. Llena de gratitud decidió hacer algo por Cristo. Pero ella era ciega, tenía 70 años y no sabía leer. Entonces acudió con la misionera que le predicó el evangelio y llevaba una Biblia en francés. Y le dijo: ¿me puedes subrayar aquí con rojo Juan 3:16? Y la misionera se lo subrayó, pero se quedó con la curiosidad, ¿verdad?, de qué iba a hacer esta ancianita. Entonces la siguió y pudo dar testimonio a esa misionera que la ancianita día a día y semana tras semana se sentaba fuera de una escuela. Y entonces cada que era el tiempo de la salida llamaba a uno o a dos niños y les decía: ¿tú sabes hablar francés? Y a los niños: sí. Ah, ok, a ver, ¿puedes leer qué dice aquí? Juan 3:16, ¿verdad? Y ya los niños lo leían y ella aprovechaba, ¿verdad? Les decía: ¿sabes qué significa esto? Y aprovechaba para compartirles el evangelio. Día tras día y semana tras semana. Varios años después, la misionera pudo dar testimonio de que esos niños, 24 hombres, se convirtieron en pastores. 24 hombres. No sabemos cuántos más aún se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Pero por esta labor de esa hermana de 70 años, que no sabía leer, anciana, se convirtieron a la fe muchas personas. Muchos momentos de nuestra vida, hermanos, nosotros vivimos vidas cómodas, vidas pensando nada más en nuestra satisfacción, en lo que nosotros necesitamos, en lo que queremos. Y no nos acordamos de todos aquellos que están a nuestro alrededor que necesitan la palabra de Dios, ¿verdad? No nos preocupamos o no tenemos esa urgencia de compartir el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Es por eso que por medio de este mensaje quiero que veamos una cosa. Dios nos llama a proclamar y a enseñar el misterio del evangelio de Cristo Jesús a todo hombre. Dios nos llama a proclamar y a enseñar el evangelio de Cristo Jesús a todo hombre. Y vamos a ver 3 puntos durante el sermón. El primero de ellos es sufriendo por el evangelio. El segundo es predicando el misterio del evangelio. Y el tercero es santificados por el evangelio. La semana pasada Luis nos hablaba de la supremacía de Cristo
Y vimos en ese hermoso pasaje de los versículos 13 al 23 la supremacía de Cristo en tres áreas. La supremacía sobre la creación, la supremacía de Cristo sobre la iglesia y la supremacía de Cristo en nuestra reconciliación con el Padre. Así que lo que queremos ver hoy es el misterio que resulta de conocer esa supremacía de Cristo. Si nosotros podemos declarar que Cristo es suficiente, ¿cómo esto afecta nuestras vidas? ¿Cómo esto afecta nuestro caminar diario? Y miren, antes de entrar en el primer punto, déjenme comentarles esto. Pablo, en este pasaje, está hablando de su ministerio, pero nos deja ver un modelo de cómo debemos de actuar los creyentes. Y vean esto en el versículo 28, como él dice: a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo está hablando de su ministerio, ¿verdad? Dice a Él, nosotros, Él y sus compañeros de ministerio. Pero vean lo que nos dice a todos los demás creyentes. Les habla a los colosenses y ahora a todos los que creemos en Cristo en Colosenses 3:16. Pongan atención a estas mismas palabras que acabamos de leer en el versículo 28. Amonestar, enseñar y sabiduría. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Pablo dice, nosotros hacemos esto, y más tarde les dice, ustedes también deben de hacer esto, deben de enseñar, deben de amonestar, deben de proclamar con la sabiduría de la palabra. Todos los creyentes tenemos un llamado al ministerio de la palabra. Independientemente de que tú y yo tengamos dones que el Espíritu Santo nos ha dado, dones específicos con los que podemos bendecir a la iglesia, todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio, ¿verdad? Y lo dijo Jesús en la Gran Comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Después dice que bautizándolos y termina diciendo enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Todos tenemos ese llamado, así es que veamos qué conlleva. Vamos a nuestro punto 1, que es sufriendo por el Evangelio. Pablo les dice a los colosenses, me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Cada vez que leemos algo similar de Pablo en la Escritura, porque lo dice de diferentes maneras en sus cartas, deberíamos de hacer una pausa, ¿verdad? Detenernos y leer con calma o meditar qué es lo que está diciendo Pablo, por qué puede decir que se alegra o se goza en cualquier circunstancia, en este caso en los sufrimientos. Y reconocer que tú y yo podemos hacer lo mismo porque tenemos al mismo Espíritu dentro de nosotros. Pablo dice que se goza o se alegra. Así que quiero recordar dos cosas que dijimos cuando hablamos del gozo en nuestra pasada serie de las virtudes moldeadoras. La primera de ellas es que el gozo es la consecuencia natural de nuestra comunión con Cristo. Tenemos gozo al tener nuestra comunión diaria con nuestro Salvador. Pablo nos muestra muy bien la Biblia, muy claramente, que tenía esa comunión con Cristo y podía estar gozoso aún en aflicciones. Pues la segunda cosa que dijimos es que el Evangelio es la fuente de gozo que no puede ser afectado por las circunstancias. Es un gozo que proviene del exterior, pero no del mundo, no es terrenal, es un gozo celestial. Es un gozo que no puede ser afectado por cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo o pasando. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo está encarcelado y está gozoso. Pablo dice que está en aflicciones y que se alegra, ¿verdad? Que se alegra de sus sufrimientos. Él puede decir esto porque conoce que hay una meta o un propósito.
que sus sufrimientos no eran en vano, que sus aflicciones no eran aleatorias. Él sabe para qué es, para lo que él está viviendo, por qué está luchando. Y miren cómo en los primeros versículos de nuestro pasaje da muy bien esta idea. Él dice, me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Y luego él dice, pues yo estoy haciendo mi parte. Hago mi parte por su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y él menciona ahí, Dios me hizo ministro, que significa siervo o servidor. Me hizo ministro de la iglesia con un fin, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y les dice, esto es para beneficio de ustedes. El que yo les predique la palabra los bendice a ustedes, ¿verdad? Y entonces él se goza porque ve que hay fruto. Él ve que predica la palabra y se han plantado iglesias y hay hermanos viniendo a la fe en Cristo. Entonces él puede decir, yo me alegro aunque tenga sufrimientos porque veo que está dando fruto la palabra. Yo estoy haciendo mi parte, el Señor está dando fruto y yo me alegro. No importa cuáles sean las demás circunstancias. Pablo sabe de primera mano que el avance del evangelio conlleva sufrimientos, conlleva retos, dificultades. Pero él no considera el sufrir por Cristo como un problema. Él no lo ve de esa manera en que muchas veces lo vemos nosotros, ¿verdad? De hecho, el apóstol muestra que vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Y vean cómo lo dijo en Romanos 8:18. Dice Pablo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ni siquiera son dignos de compararlos, ¿verdad? Y él no lo niega, dijo, sí, hay sufrimientos y hay aflicciones y hasta están narradas en la Biblia sus encarcelamientos y sus azotes y todo. Pero dice, considero que ni siquiera son dignos de mencionarlos ni de compararlos. Hay una gloria que nos espera, que cuando lleguemos y la veamos, digamos, sí, todo lo demás no era nada. Y hemos venido hablando al inicio de esta carta de Colosenses, en las dos predicaciones pasadas, acerca de la supremacía de Cristo, ¿verdad? De su soberanía, de que Él tiene el poder sobre toda la creación, de que Él controla, que Él es rey. De hecho, el versículo 15 de este primer capítulo nos habla de esto, el señorío de Cristo sobre la creación. Pero quiero decir esto, el señorío de Jesús no se ve afectado, no se ve disminuido por la necesidad y la realidad de los sufrimientos por el avance del evangelio. Hay veces que pensamos que estas cosas son contrarias o no los podemos conciliar en nuestra mente, ¿verdad? Como si Él es supremo, como si Él gobierna, como si nada se escapa de sus manos. ¿Por qué sufrimos y por qué hay sufrimiento cuando predicamos su palabra? Por el avance del evangelio. Pablo reconocía muy bien esto, recordarán cuando Cristo llamó a Pablo en Hechos 9, 15 y 16, vean lo que dice. Pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Cristo le dijo, yo te mostraré, Pablo, esta encomienda que te estoy haciendo de ir a predicar a los gentiles y que no va a ser fácil, ¿verdad? Y que va a haber aflicciones y que va a haber oposición y vas a padecer. Y Pablo fue fiel en caminar en esa obra que le había encomendado el Señor. Sin la disposición de Pablo a padecer, no hubiera habido plantación de iglesias en Asia Menor, por lo menos en esa época, ¿verdad? En todas esas ciudades donde Pablo plantó iglesias, lo persiguieron, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo azotaron. Y él continuó firme. El evangelio, mis hermanos, siempre se ha expandido a través de obras misioneras que han encontrado oposición y aflicción, dificultades. Tú y yo somos llamados a padecer
por el avance del Evangelio. Cristo también se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que ustedes. A mí me han perseguido, a mí me han vituperado. No esperen algo diferente, ¿verdad? Muchas veces queremos participar solo de los beneficios o las bendiciones del Evangelio, pero no de las aflicciones. Si nosotros participamos de su muerte y resurrección, también muchas veces participaremos de sus sufrimientos. ¿Qué tan dispuesto estás tú a participar de sufrimiento por el avance del Evangelio? A veces no queremos compartir de Cristo por este sufrimiento, ¿verdad? Que nos rechacen, que nos volteen la cara, que nos ignoren, que nos dejen de hablar, ¿verdad? Que significa un rompimiento en alguna relación con la familia, con amigos, porque les hablemos de Cristo y se volteen. Ese es el sufrimiento que nosotros regularmente podremos vivir acá en Occidente, ¿verdad? Acabamos de hablar de la iglesia en Cuba, donde ellos están con mayor persecución, ¿verdad? No tienen una total libertad de culto y se tienen que reunir en casas y tienen que hacerlo un poco de manera secreta y no tan abierta. Aquí en nuestro país, hacia el sur, es un poco más la persecución. En Chiapas, en Oaxaca, conocemos testimonios donde si hay mayor persecución o que los pueden agredir o apedrear o ser más hostiles las personas. Tú y yo muchas veces no queremos ni incomodarnos, ¿verdad? Si me va a tomar cierta distancia el ir y predicarle a alguien del Evangelio, ay no, qué flojera, ¿verdad? O no tengo tiempo, o no, ya es muy noche, o mejor ahorita no. Hay veces que pensamos o decimos para nosotros, no, ni me va a escuchar. Ya le he dicho una y otra vez, y pareciera que hasta perdemos un poco la fe o la confianza en que es la palabra de Dios la que hace la obra, ¿verdad? Como decíamos hace ratito, es viva y eficaz. Es la espada la que corta, ¿verdad? No somos nosotros. Pero a veces decimos, no, pues ya le he predicado, ya para qué me molesto, me incomodo. O ahorita tengo otras cosas que hacer. Hay veces que tenemos familiares en otras ciudades. Y así como usamos la tecnología para tantas otras cosas, ¿por qué no la usamos para predicarles el Evangelio, verdad? ¿Por qué no hacemos una videollamada o por qué no los discipulamos vía videollamada? Porque muchas veces estamos cómodos, ¿verdad? Y no queremos invertir ese tiempo. Pero ahora quiero que veamos la parte de este versículo 24 donde Pablo dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Él les dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es un texto complejo. Se han escrito más de 2000 obras solo acerca de este texto, entre libros, ensayos, escritos. Eso nos deja ver que es algo complejo, no es tan fácil de interpretar. Así que lo que debemos de recordar aquí es que cuando nos encontremos en la palabra con un texto, con esta complejidad, debemos de revisar el contexto, el capítulo 1, toda la carta de Colosenses y después toda la Biblia, ¿verdad? Para que esto nos traiga luz y tratar de entender qué es lo que dice este pasaje o cualquier otro texto. Así es que vamos a empezar por decir lo que no significa estas palabras que dijo Pablo aquí. Completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. No significa insuficiencia en la muerte expiatoria y el sufrimiento en la cruz. Dado el contexto del pasaje, estamos revisando el capítulo 1,
y todo el libro de Colosenses, que hemos dicho que se trata de la suficiencia de Cristo y su supremacía sobre todo, y que Él es rey y que Él les gobierna, y eso mismo afirma la palabra. Entonces Pablo no quiso decir que el logro expiatorio de Cristo en la cruz sea deficiente en algún aspecto. Tampoco se trata de que la obra de Cristo quedó incompleta y ahora Pablo tenga que venir a completarla, ¿verdad? Yo soy el apóstol y ahora yo tengo que venir a completar esto que faltó de la obra de Cristo. Nadie, ni Pablo, ni nosotros, ni el hermano más piadoso que conozcamos, puede agregar algo a la obra de salvación. Fue completa. Y veamos cómo lo dice la Biblia claramente en Hebreos 10, versículos 12 y 14 voy a leer. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. 2 veces lo repite ahí en estos versículos, ¿verdad? Un solo sacrificio para siempre, una ofrenda, y nos hizo perfectos para siempre a los que ponemos nuestra fe en Él. Así es que consumado es, como dijo Cristo, ¿verdad? En la cruz, ya fue completo. La obra de Cristo completó lo que el Padre lo envió a hacer. Derramó su ira sobre Él, se completó la redención y por eso Él resucitó y está reinando en su trono. Y algo que también debemos de poner atención en el pasaje es que no dice o no trae esta idea cuando Pablo dice completando lo que falta de las aflicciones por la redención o aflicciones para la salvación. No está diciendo Pablo esto. La palabra usada ahí, aflicciones, es tlipsis en el original, que simplemente se traduce como aflicción o sufrimiento. Pero esto es lo interesante, esta palabra nunca se usa en ninguno de los evangelios para hablar de la obra de Cristo o de su pasión o de sus sufrimientos en la cruz. Nunca lo usan otras palabras para hablar del sufrimiento de Cristo. Y por el contrario, esta palabra que vemos ahí, tlipsis, aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento para hablar de la experiencia del creyente en un mundo caído, especialmente en el contexto de prueba y persecución. Así es que esto nos ayuda para ahora pasar a ver tal vez lo que estaba queriendo comunicarnos Pablo. Lo que puede significar este pasaje, completar lo que falta de las aflicciones de Cristo, es que a los creyentes nos corresponde sufrir lo que Cristo sufriría si Él estuviera aquí en la tierra compartiendo el evangelio, ¿verdad? O expandiendo el reino. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La cabeza ya no está aquí en la tierra, está reinando. Nosotros como iglesia estamos todavía expandiendo el evangelio y sufrimos aflicción y sufrimos pruebas. Cristo sufre junto con su iglesia. Lo podríamos decir de otra manera, los sufrimientos del creyente son una extensión de los sufrimientos de Cristo. Pablo sabía muy bien esto, ¿verdad? Regresando nuevamente a Hechos 9, donde Cristo salva a Pablo. ¿Se acuerdan que él iba camino a Damasco y estaba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los creyentes? Y le habla a Cristo desde el cielo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo tal vez pensó, ¿a quién me habla? Pues yo estoy persiguiendo a estos hombres y los quiero golpear y encarcelar y arrastrar. Y Cristo le dijo, me estás persiguiendo a mí. Tú estás persiguiendo a mi iglesia y estás persiguiendo a mi cuerpo. Cristo sufre por su iglesia. Los sufrimientos del cuerpo son una extensión de los sufrimientos de Cristo. Y ahora hemos visto esta idea, ¿verdad? No sufrir en el sentido de aflicciones de Cristo en la cruz, sino aflicciones por la predicación del evangelio. Así es que piensa en esto.
Los sufrimientos de Cristo eran lo único necesario para proveer salvación a los pecadores. Los sufrimientos de Pablo y también ahora de los creyentes son necesarios para proclamar esa salvación a los creyentes, a los pecadores, perdón. Así es que los sufrimientos de Cristo fueron completos y fueron necesarios solamente los de Él para proveer esta salvación. Nuestros sufrimientos son necesarios muchas veces al proclamar esa salvación al mundo. Y en algo en lo que prácticamente todos los autores o todos los teólogos están de acuerdo, es en que se desarrolla una estrecha identificación entre Cristo y su iglesia a través del sufrimiento. Nos podemos identificar a Cristo y podemos acudir a Él cuando estamos sufriendo porque sabemos que Él sufrió también por su iglesia. Así que la próxima vez que compartir el Evangelio te represente un sufrimiento o una aflicción, recuerda esto: no hay ningún sufrimiento en la tierra que se asemeje al sufrimiento en el infierno. No hay ningún sufrimiento que tú y yo tengamos que pasar aquí en la tierra por causa del Evangelio o cualquier otra causa que se asemeje al sufrimiento en el infierno. Cristo ya sufrió en la cruz y padeció por ti y por mí. Nosotros nunca vamos a tener que morir esa muerte horrenda de cruz. Y más aún no vamos a tener que sufrir en el infierno. Tenemos que recordar eso y meditar cuando veamos oportunidades de compartir el Evangelio y nos queramos dar la vuelta porque nos va a costar trabajo o nos va a costar un esfuerzo o sepamos que va a haber algún tipo de sufrimiento o aflicción, oposición. Es una realidad que en determinados momentos tengamos que sufrir a causa del Evangelio. Así es que también podríamos preguntarnos aquí, tal vez yo ahorita no estoy sufriendo, tal vez mi vida está de cierta manera tranquila o cómoda, pero ¿será a causa de que no estoy predicando el Evangelio? Tal vez todo está muy tranquilo en nuestra vida porque no estamos incomodando a nadie, ¿verdad?, con el Evangelio. No estamos trayendo luz a las tinieblas del mundo con el Evangelio y por eso estamos tranquilos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es predicando el misterio del Evangelio. Pablo acaba de decir en el pasaje anterior, en el versículo 23, que él fue hecho ministro del Evangelio y lo repite ahora nuevamente en el versículo 25. Él dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Comentaba que esta palabra ministro simplemente es siervo o servidor. Así como se veía Pablo, así nos debemos de ver nosotros, como siervos de la palabra. Si somos siervos de Cristo, ahora también somos sus servidores para proclamar su palabra. A veces estamos muy acostumbrados en la actualidad, a algunas iglesias, a los predicadores o ancianos les llaman ministros. Entonces de repente puede quedar ahí la idea de que, bueno, el ministro es solo el que predica formalmente los domingos, o el pastor, o es como un título. No, el ministro somos todos, somos siervos o ministros de la palabra, somos llamados a predicar el Evangelio. Y Pablo también habla aquí en el texto de un misterio que había estado oculto durante siglos y que ahora ha sido dado a conocer, ha sido manifestado a los santos de Dios. Tú y yo y todo el que haya puesto su fe en Jesús somos santos de Dios. Ahora nosotros conocemos este misterio. El que tenga a Cristo tiene la esperanza de gloria. ¿Cómo no hemos de querer compartir esas buenas nuevas con las personas? En un mundo sin esperanza, en un mundo roto, en un mundo caído, lleno de pecado, somos llamados a compartir esperanza. En aquella época esto era un misterio que recién se estaba revelando. Y cuando Pablo dice ahí la palabra misterio, no se refiere a algo místico ni a algún ritual especial o secreto,
Simplemente Pablo se está refiriendo al plan redentor de Dios que se ha ido desarrollando a través de las épocas y que tuvo su culminación en el Mesías, en la cruz de Cristo. Entonces el misterio no era tanto que Dios bendijera a otras naciones, porque Él ya le había dicho a Abraham, ¿verdad? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Solo que los judíos como que creían, bueno, sí, el Señor es bueno y puede bendecir de manera general, pero nosotros somos el pueblo especial de Dios, ¿verdad? Este misterio que se reveló cuando vino Cristo a completar su obra de redención es que esas naciones gentiles o pecadoras ahora podían formar parte de la familia de Dios. Ahora podían formar parte de esos beneficios y esas bendiciones, privilegios que los judíos creían que era solo para ellos, ¿verdad? Ese misterio no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por eso dice Pablo, ahora lo damos a conocer. Y él menciona que lo enfatiza de dos maneras diferentes, que ha sido manifestado a los santos por medio de Dios y que Dios lo quiso dar a conocer. Nadie comprenderíamos las verdades de Dios si Él no nos las muestra claramente. Nuestra mente humana es incapaz de descifrar los pensamientos de Dios o sus planes, sus propósitos. Es Dios el que se ha dado a conocer por medio de su palabra. Aquí está toda la revelación completa de lo que Dios nos quiso dar a conocer, de todo lo que necesitamos conocer para la salvación y para una vida piadosa. Es por eso que Pablo es como si él estuviera diciendo, Cristo mismo es el centro de este misterio. El misterio que les estoy revelando es una persona. Él es la esperanza que ustedes tienen de gloria en los cielos. Y vean cómo lo dice él de manera general y luego lo dice de manera específica. Él dice en el versículo 25, fui hecho ministro para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. No solo la predicación de Génesis y Éxodo y Levítico, que es parte de la palabra de Dios, pero luego iniciando el versículo 26, él menciona, es decir, les dijo, el Señor me escogió para la predicación de su palabra, lo cual se queda como muy general, y luego dice, es decir, el misterio, la obra específica, la obra completa de Cristo. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Eso es lo que predicaba Pablo. Yo vine a predicar a Cristo, vine a predicar su cruz, su vida perfecta, el que no pecó, el que derramó su sangre, el que nos libra de pecados, el que murió y resucitó. Esto era lo que Pablo predicaba, ese misterio, y que por esa obra ahora puede vivir en nosotros. De hecho, esa es como la verdad gloriosa con la que termina Pablo el versículo 27, ¿verdad? Cristo haciendo morada en el creyente es nuestra esperanza de gloria. Él dijo, ustedes conocían o habían hablado de un Dios, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento, pero ahora ese Dios se hizo hombre, murió por nosotros y nos regala vida eterna. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, Él viene a ser morada en nuestros corazones. Eso es lo que predicaba Pablo y eso mismo predicamos nosotros hoy en día. No queremos predicar filosofías, no queremos predicar corrientes del mundo, nuevas formas de pensar. Queremos predicar a Cristo y solo a Cristo. Así es que si tú estás aquí y nunca habías oído de que la salvación es solo por la fe en Cristo, escúchame esto que te quiero decir. Cristo no es solo la razón para entrar en la gloria del cielo. Hay veces que algunas personas lo pueden ver así, ¿verdad? Solo como mi boleto de entrada o como el puente por el que debo pasar para entrar en la gloria del cielo. No es solo la razón para entrar en la gloria del cielo. Cristo es la gloria del cielo.
Es al que todos esperamos ver, es en el que todos nos queremos regocijar y gozar y adorar por la eternidad. Él es la gloria, no es solo un paso para llegar a la gloria. Así es que si no lo conoces, acércate a Él y pídele que se revele a tu vida, pídele que te perdone, pídele que te muestre quién es. Y vamos a pasar al tercer punto del sermón, pero quiero que mantengamos esto en mente, porque tiene que ver con nuestro punto 2 y nuestro punto 3. Nadie puede ser salvo si no se le predica el misterio del Evangelio, de lo que acabamos de ver en el punto 2. Pero tampoco nadie puede crecer en santidad si no se le sigue predicando el Evangelio durante toda su vida. El Evangelio nos salva y es el mismo Evangelio el que nos santifica. Así es que vamos al punto 3, que es santificados por el Evangelio. Dice Pablo nuevamente ahí en el versículo 28, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo no solo desea proclamar el Evangelio, sino que desea presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo. El apóstol repite 3 veces en este versículo la frase a todos los hombres, ya sea singular o plural. Esta proclamación, amonestación, enseñanza y crecimiento por medio de la palabra es para todos, lo deja Pablo ahí claramente, a todos los hombres. No hay distinción o no hay excusa, ¿verdad?, por la edad. Que no, es muy chiquito mi hijo, todavía no le he predicado el Evangelio, o alguien ya mayor. No hay distinción entre hombre y mujer, no hay distinción o excusa de acuerdo a nuestras capacidades o inteligencia, ¿verdad? El Evangelio no se trata de ser muy inteligentes, no necesitamos maestría ni doctorado para conocer el Evangelio. Gracias a Dios. De hecho, Él dijo, ¿verdad?, de lo vil y menospreciado del mundo, es de donde rescata a la gente, es de donde nos salva. No son los nobles o no son los más sabios. El Evangelio tampoco es solo para líderes, teólogos, maestros. Y bueno, sí, ellos tienen que seguir estudiando porque van a enseñar. Así. Todos necesitamos diario del Evangelio en nuestras vidas. Lo que estamos viendo aquí es la universalidad del Evangelio. Lo predicamos a todos y todos debemos de crecer en él a diario también. ¿Recuerdan las palabras de Cristo en Marcos 16:15 que les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura? En todo el mundo y a toda criatura. Nunca debemos dejar de predicar el Evangelio. En algunas ocasiones predicamos para salvación, y en muchas otras estamos predicando para crecimiento, para madurez en Cristo. Lo que tú y yo necesitamos para seguir creciendo en Cristo es más del Evangelio. Nadie podemos conocer mejor a Cristo sin conocer mejor la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, a Él nosotros proclamamos. Y esto es la idea de que nosotros expresamos públicamente o predicamos el Evangelio. Pero él sabía que no se trataba solo de predicarlo una sola vez y listo, sino que él busca presentar a todo hombre perfecto en Cristo, dice. No perfecto en sabiduría del mundo, no perfecto en otros conocimientos o habilidades. Él simplemente está pensando en Cristo. Y la palabra perfecto, mencionaba yo ahorita, que significa maduro o completo, ¿verdad? Que tengamos ese crecimiento hacia la madurez. Crecer en Él y experimentar su gloria en nuestra vida diaria, a eso nos referimos. Solo estando en Cristo se puede lograr esa madurez.
Esa es la meta de Pablo y nada menos. Para avanzar en esta meta, él dice, amonestando a todos los hombres. Y muchas veces escuchamos esta palabra amonestar y como que luego nuestra mente corre luego al significado de regaño, ¿no? Han oído hermanos que luego dicen, no, pues ya a ese hermano ya le falta una amonestada del pastor, ¿verdad? O de sus líderes. Pero esta palabra tiene un significado más amplio. También quiere decir prevenir, advertir, animar y también exhortar. Así es que Pablo está buscando esto, ¿verdad? Está buscando prevenir, está buscando advertir por medio de la palabra, lo que vemos en el libro de Proverbios, ¿verdad? Muchas advertencias, mucha sabiduría de qué pasa si tomas el camino erróneo y qué pasa si tomas el camino correcto. Te está advirtiendo, te está animando antes de que tengas que pasar a ser exhortado o disciplinado, que también lo podemos hacer por medio de la palabra. Pero de igual manera, Pablo busca enseñar. Mencionábamos la gran comisión hace un momento, ¿verdad? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Tú y yo debemos crecer en enseñanza, pero también somos llamados a enseñar a otros. La Biblia dice, ¿verdad?, que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Los matrimonios maduros enseñen a los matrimonios nuevos que apenas van iniciando. Los padres enseñan a sus hijos. Los creyentes de más años en la fe pueden enseñar a los creyentes que apenas han venido a Cristo, que apenas lo están conociendo. Somos llamados a enseñar por medio de la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. ¿Y recuerdan cómo se lo dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, nuevamente le dice ahí, equipado para toda buena obra. La palabra es útil para todo esto, ¿verdad? Para enseñarnos, para corregirnos, porque Dios quiere que estemos equipados para caminar en esas buenas obras que Él ha predeterminado desde antes que andemos en ellas. La palabra nos lleva una y otra vez a esto, a crecer en Cristo, semejanza, santificación, madurez en Cristo. Todos estos son sinónimos. Pero por último, Pablo nos deja ver que toda esta obra, proclamar el evangelio, amonestar, enseñar, buscar la madurez, incluso cuando tengamos que sufrir por predicar el evangelio, no es en nuestro poder. Él dice ahí, es según su poder. Claro, él dijo que se esforzaba, pero él dice, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Nuestros esfuerzos solos serían inútiles si no dependemos del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Así es que lo que debemos de aprender en esta parte es que no debemos relajarnos en nuestra vida cristiana solo porque es el poder de Cristo el que logra las cosas, ¿verdad? Bueno, el Cristo lo va a hacer. Yo tranquilo, ahí me la llevo, ¿verdad? Pablo sabía esto y dice que se esforzaba. Y cuando usa esta palabra ahí, esforzándome, esta palabra tiene que ver con lucha. A veces se traduce como agonía, como un esfuerzo máximo. Lo usaban mucho cuando hablaban de atletas en una competencia o de una batalla, una lucha. Y tiene esta connotación que terminas exhausto física, mental y emocionalmente. No es simplemente que te cansaste un poquito, ¿verdad?, haciendo esa tarea. Tal vez todos nosotros hemos podido ver cuando un maratonista termina la carrera, ¿verdad?, de un maratón, cómo termina
deshechos, casi dieron todo el esfuerzo, requirió todo su ser, física y mentalmente, emocionalmente, dieron todo en la carrera. Esta es la idea que está diciendo Pablo. Yo sé que es su poder, pero yo me esfuerzo con todo lo que tengo. No solamente un poquito, no solamente si ya me incomodó, ya mejor le bajo. Él dice, esfuércense. Vean cómo lo dice en 1 Tesalonicenses 2:9. Les dijo, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo se esforzaba, dejando en las manos de Dios el resultado, ¿verdad? Y sabiendo que era su poder el que iba a dar fruto en la obra, pero él daba todo de sí. En trabajos, en fatiga, trabajando de día y de noche. Él quería completar lo que aquí en este pasaje nos dice, hago mi parte, ¿verdad? Lo que me ha llamado a hacer Dios, yo hago mi parte. El biógrafo de Martín Lutero daba testimonio de que había días en que él llegaba a su casa, Martín Lutero, y simplemente caía en la cama. O sea, no podía decir él se acostaba con suavidad o se recostaba, ¿no? Estaba tan cansado de la obra o de lo que había hecho en ese día que caía rendido por ese trabajo arduo. Se dice de D.L. Moody que una vez también se recostó en su cama y estaba tan cansado de ese día que al orar simplemente le dijo al Señor, Padre, estoy cansado, amén. Y se durmió. Estaba tan exhausto del trabajo que había hecho. Y John Wesley, hay registros de que muchas veces en su vida cabalgaba de 60 a 70 millas para ir y predicar el Evangelio. Cabalgaba 60 o 70 millas para ir y alcanzar a otras personas con la palabra de Cristo. El proceso de santificación o madurez en Cristo debemos de saber que dura toda la vida, ¿verdad? No va a ser un esfuerzo de hoy o de 3 días o de 5. Toda nuestra vida estamos en este proceso. ¿Cómo te estás esforzando tú? Primeramente en tu santificación, ¿verdad? ¿Cómo estás luchando contra el pecado? ¿Cómo estás buscando de Cristo? ¿Cómo estás buscando esa madurez? No va a llegar simplemente como algo natural a nuestras vidas. Pablo nos da esta idea que debemos de esforzarnos, así como los atletas lo hacen. Así como muchas veces nosotros sabemos ese esfuerzo que hemos hecho en otras áreas de nuestra vida, también la palabra nos dice, tenemos que esforzarnos en el Evangelio. Nuestra santidad no va a venir de gratis, ¿verdad? Es algo que tenemos que buscar. ¿Estás dando tu máximo esfuerzo físico, mental o emocional para experimentar la gloria de Dios? ¿Para encontrarte con Él? ¿Para percibir sus verdades o su voluntad para tu vida? Si lo damos en otras áreas, ¿por qué no lo damos en lo espiritual, verdad? Ese esfuerzo. Hay veces que estamos luchando en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entre la pereza y entre buscar a Dios, entre el pecado y la santidad, entre el mundo y las cosas que le agradan a Dios. Eso nos da constancia de que necesitamos el Evangelio, ¿verdad? Necesitamos seguir esforzándonos y crecer en esa madurez. Si estás luchando con la falta de perdón, necesitamos seguir conociendo a Cristo y cómo Él nos perdonó para extender esa misma gracia a otros. Pero por otro lado, ¿cómo te estás esforzando para amonestar o para enseñar a otros, para predicarles a otros de Cristo? Si tienes hijos, ¿les hablas la palabra o los discipulas? Si tienes hermanos, familiares no creyentes, ¿te estás esforzando en traerles el Evangelio?
¿O esperamos que alguien más se los traiga? Pasar el evangelio a la siguiente generación es enseñar todo el consejo de Dios a la siguiente generación. Así es que no sé si has pensado en tu rol en la iglesia respecto a esta tarea, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy haciendo o cómo podría hacerlo? Si tú eres soltero y ya tienes algunos años en Cristo, ¿cómo estás ayudando a los nuevos solteros que vienen a nuestra iglesia, ¿verdad? Si tú eres casado, ¿cómo estás ayudando a los matrimonios? Si tú eres un hombre o mujer madura en el Señor y ya con edad, ¿cómo lo estás pasando a las siguientes generaciones? Que no se diluya el mensaje, que no nos amoldemos a este mundo. ¿Cómo estamos predicando, alentando a la santidad a las siguientes generaciones? Hermanos, somos llamados a esforzarnos según el poder de Cristo para proclamar el misterio glorioso del Evangelio, aun si eso representa aflicciones y sufrimientos, como vimos. Y también somos llamados a esforzarnos según el poder de Cristo para amonestarnos y enseñarnos unos a otros, principalmente en este contexto de la iglesia, ¿verdad? Donde conocemos a Cristo, que nos animemos y que nos apuntemos a la santidad. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.